Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, firme aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, Fiel y firme, aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, Firme. firme aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy. Como lo hemos considerado en repetidas ocasiones, muchos de los conceptos teológicos o místicos o quizás religiosos con que abocamos o nos asomamos a la interpretación de lo que se lee en los textos bíblicos, conocidos como Sagradas Escrituras, son generalmente y en gran manera afectados por la tradición y por elementos externos como las películas que nos llegan, por ejemplo, de Hollywood. En el caso de el Arca de la Alianza, pues es icónico, pues, el relato de los 10 mandamientos y la historia del Éxodo y Moisés y el tabernáculo y todas esas cosas. La producción de Cecil B. DeMille de hace tantísimos años, y después un refrito también muy popular, Cazadores del Arca Perdida, del famoso Indiana Jones. Entonces, pues nos da la impresión de que el arca era algo muy valioso para los hijos de Israel, y pareciera que fuera así. Una lectura descuidada de las Escrituras nos muestra eso. Pero bueno, supuestamente el arca se construye para guardar las tablas que Dios escribió con su propio dedo. Vaya uno a saber si Dios tiene dedos. O sea, si Dios tiene dedos, tiene manos, y si tiene manos, tiene brazos. Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que bajó Moisés cargando? Y nos preguntamos, bueno, esas tablas fueron escritas ¿en qué idioma? ¿Para qué pueblo? Si era para el pueblo de Israel era analfabeto. Moisés pues había sido educado pues en su crianza con la cultura egipcia. Entonces fueron escritos en copto o en egipcio antiguo para Moisés. ¿O en qué idioma? Porque el hebreo todavía no existía como lengua. Pero pasamos por encima sin tener en cuenta no detalles, sino cosas tan voluminosas como esas. Pero no solo eso, sino que si son tan santas que vienen pues de la mano de Dios directamente, pues el arca la dejaron abandonada y después las tablas se perdieron. Pues al día de hoy pues no existen ni lo uno ni lo otro. Pero vamos al relato bíblico, vamos a Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica. Todo ese relato nos muestra, bueno, antes de que haya rey en Israel, inclusive antes de que Samuel sea juez, está Israel en guerra contra los filisteos
Y bueno, eso se va complicando. Los filisteos capturaron el arca, la tuvieron, se la quitaron a Israel en batalla y bueno, y la tuvieron durante 7 meses allá en su tierra, y se les complicaron las cosas en el templo de Dagón. Aparecía su ídolo caído, con las manos cortadas, con la cabeza cortada, y bueno, se llenaron de temor. Y aparte de eso, pues hubo una plaga, una mortandad entre los filisteos, y unos morían y otros tenían unas tumoraciones. Entonces decidieron devolver con una ofrenda de compensación y unos tumores y unos ratones en oro, y en una carroza de bueyes, pues la cogieron y la cargaron. Ellos no morían cargando el arca porque no tenían esa clase de conocimiento temeroso. Entonces la podían tocar, cargar, y la llevaron en una carroza tirada por bueyes. Y bueno, y se las dejaron allá, la devolvieron. Eso está en el capítulo 6 de la primera de Samuel. Ustedes pues lo miran después con calma. No los quiero cansar con lecturas. Estos son pues muchos años de... Vamos a, en pocos minutos, abreviar décadas y décadas de historia. Entonces, bueno, la llevaron a una pequeña población que es cercana de Jerusalén, a 13 kilómetros de Jerusalén, que se llama Kiriat Jearim, y allí la dejaron. Entonces le buscaron dónde meterla, y la metieron a la casa de un señor que se llamaba Abinadab. Y bueno, ordenaron sacerdote, digamos, al hijo mayor de Abinadab, y lo hicieron como especie de levita ahí para que cuidara del arca. Y la tuvieron allí en Kiriat Jearim 20 años. Y dice el texto bíblico, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, después viene un periodo largo de... Samuel es juez de Israel, y Israel pide rey. Saúl es elegido el nuevo rey, el nuevo no, sino el primer rey de Israel, pues que eso sí era nuevo, porque no había habido antes. Y bueno, ahí estuvo el rey Saúl todo el tiempo de su reinado, y el arca pues no formaba parte importante del pueblo, ni de la cultura, ni de la historia de Israel. Saúl libra sus batallas, derrota, por ejemplo, a los amonitas, etc. Hace muchas cosas buenas militarmente, hace guerra contra los filisteos, etcétera, etcétera. Bueno, es pues, un hombre de guerra en una época de guerra. Y bueno, termina, los problemas que se presentan en el tiempo de Saúl. Entonces aparece la elección de David paralelamente. Samuel unge a David como rey, y bueno, David es apenas el muchacho que después va a matar a Goliat. Y bueno, se acerca David a la corte de Saúl. Surge el amor entre David, el nuevo rey en la sombra, y el hijo del rey Saúl, Jonatán. Saúl le entrega
su hija, o sea, la hermana de Jonatán, como mujer a David. Y bueno, pues ahí empiezan los conflictos entre Saúl y David, y Saúl empieza a conflictearse al punto que procura matar a David. La relación entre David y Jonatán se va estrechando. David se mantiene prófugo, escondido en el desierto y huye. Le perdona la vida a Saúl, que lo tuvo pues al extremo de su espada, etcétera. Les estoy abreviando pues toda la historia, y así, bueno, David se une a los filisteos, inclusive participa del conflicto entre los filisteos y los de Israel, pero David está con los filisteos, siendo que él mismo le había cortado la cabeza a Goliat. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos abreviando. Ya muere Saúl, muere Jonatán, David llora, todo lo que pasa, y David es proclamado rey ya oficialmente. Y bueno, empieza toda la historia de las intrigas y de los primeros años del reinado de David. Y bueno, finalmente ya han pasado pues unos 60 años desde que el arca fue capturada, y David es ya oficialmente rey, y pasan otros más años y nos estamos acercando casi a 70 años después, y David intenta llevar el arca, dice: vamos a llevarla a Jerusalén. ¿Y qué pasó todo ese tiempo? Pues nada, el arca estaba por allá, descuidada. Para una persona, por ejemplo, que tiene las cenizas de su esposo o de su esposa o de su madre o de su padre, que fue cremado y conserva esas cenizas en una urna, pues es algo que guarda en un osario con cierta reverencia, con cierto temor. Estoy hablando de unas cenizas, de unos huesos cremados. Pero aquí estamos hablando del arca con las tablas, y nadie se acordó de ellas, y pasaban los días y las semanas y los meses y los años y las generaciones, y nacía gente y moría gente, y el arca allá estaba en la casa de Abinadab. Y así pasaban, y así pasó el tiempo. Ahora de ahí ya viene el testimonio y el relato, bueno, que no nos vamos a detener en la parte que ustedes conocen, la muerte de Usa, que trata de que el arca no se caiga, etcétera. Bueno, ustedes conocen suficiente de la historia y de su interpretación. La cosa es que, lo que viene a continuación, que quiero resaltar como interesante, es que pues finalmente, como no se pudo llevar en esa forma, ¿en qué forma la querían llevar? Al estilo filisteo, en carro tirado por bueyes, y así no se pudo. Entonces, bueno, a pesar de todas las buenas intenciones, de que había pues toda una reunión de iglesia con cánticos, con alabanza, con ministros, con toda la congregación, dice que David llevó 30,000 hombres para trasladar el arca, y finalmente
eso fue un fracaso. Así no es, así no era, ni Dios quería nada de esas cosas. Entonces, bueno, esa es esa parte. Como muere Usa, entonces, bueno, pues una tragedia, ya se vio que Dios no estaba muy contento, que digamos, con todo el culto. Estaban realizando el culto dominical, todo allí con alabanza, con todo, con danzas, con todo la parafernalia propia del gran culto, pero no, el resultado fue muerte. Entonces dijeron, no podemos seguir. Entonces buscaron una familia de por ahí para pues, no dejar el arca a la intemperie, entonces busquémosle una casa. Y le buscaron pues una casa vecina de un señor, de un personaje que se llama Obed-Edom. Entonces ahí está, segunda de Samuel, capítulo 6, aquí tengo mi Biblia de papel, capítulo 6, dice así, versículo: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Geteo, pues es que era de Gat, y pues de Gat es que era filisteo. Pues, todo el mundo estaba asustado con tocar el arca, porque pues se podía morir ahí. Pero un filisteo, pues no le tenía mucho temor ahí. ¿Por qué un filisteo? Vamos a segunda de Samuel, también el mismo libro. Vamos al capítulo 15, aquí lo tengo, 15. Y leemos que David salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron, y todos sus siervos pasaron a un lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Entonces, ahí vemos que, y dijo el rey a Itaí, geteo. Entonces, los geteos formaron parte del ejército de la guardia de David. Son personas, o fueron personas que le juraron lealtad. Fueron filisteos que, digamos, se convirtieron a la causa de David y fueron cercanos al rey, sin ser israelitas. Nosotros vamos a ver después a David tomando por mujer a Betsabé, que era la esposa de Urías Eteo. Era un hitita, o sea, y también era un alto oficial del ejército, pero no era de Israel. O sea, David tenía una fuerza, digamos, mixta, con personas de distintas nacionalidades, etcétera, etcétera. Pero ese tampoco es nuestro tema. Nuestro tema es el arca abandonada. El arca de Indiana Jones y el arca perdida nunca fue un instrumento valioso, santísimo, valiosísimo para Israel por los días y años y generaciones. No, ahí la vemos. Estuvo décadas en la casa de Abinadab y no era tenido en cuenta hasta que David dijo, oiga, ¿y el arca qué? Traigámosla. Y hizo pues el primer intento, salió frustrado, tuvieron que dejar pasar un tiempo. Dice el relato bíblico que estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, que es este geteo, que es un filisteo de Gad, y viene una porción pues muy interesante que quiero compartir aquí con ustedes. El hecho es, 3 meses después de que estuvo el arca
en la casa de Obed-Edom, pues él organizó su casa, seguramente pues movió, corrió la nevera, la estufa, el sofá de la sala, el televisor, y desplazó todo y le dejó un lugar central al arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de Dios, el arca perdida. La tenía ahí este filisteo ahí en su casa, un filisteo que estaba al servicio del rey. Y dice el relato, voy a leerle 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, este hombre que era lejanito al pueblo de Dios, cercano de corazón al líder, pero no era ni siquiera israelita, ni tenía una profunda relación con el Dios de Israel, ni nada, sino con el rey David. Era un servidor, un amigo, un leal al líder. Y por haber obrado en beneficio de todos, recibiendo el arca en su casa, dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Cuando dice la casa, pues no son las paredes y las puertas y las ventanas, sino cuando se habla de la casa de alguien es todo, su familia, sus emprendimientos, sus cultivos, sus ganados. O sea, este hombre estaba pero bendecido y prosperado en todo. Había enriquecido impresionantemente, pues, para que le llegara esa noticia al rey. Y de tal magnitud era la noticia que dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces ahí ya viene la segunda narración del relato, que ya lo va a hacer pues con las barras de oro, como estaba establecido antiguamente en el culto y las ordenanzas, la manera de cargar el arca. Y así lo hace David, y bueno, viene, pues ya finalmente la lleva a Jerusalén, y se convierte entonces Jerusalén en esa capital mística, esa capital religiosa. ¿Eso lo hizo quién? Lo hizo David, porque se la llevó para allá. Y allá, pues él no hizo templo, pues lo hace su hijo Salomón, y ahí es el origen de la importancia natural, terrenal, literal de Jerusalén. Bueno, ¿qué lecciones sacamos? ¿Qué enseñanzas sacamos de todo esto que hemos oído? Uno, que no se trata de criticar a Israel según la carne, porque pues el arca no es ese pedazo de oro o de madera forrada en oro, sino el arca es tu propio corazón. Y quizás han pasado muchos años en que lo tienes descuidado, abandonado, en lo que respecta a la santificación, al culto, a las ordenanzas, al sacerdocio. No, sino ahí en tu corazón se mueven igualmente las envidias, las pasiones, los chismes, las dudas, y también, bueno, ay, Dios quiera que sí, amén, gloria a Dios. Ahí está una mezcolanza, como el cuarto de San Alejo, que es esos depósitos que habían en las casas donde guardaban, una nevera que no funcionaba ya su motor, donde había un colchón del tío Ramón que murió ahí en la casa, pero no lo botaban porque todavía estaba bueno el colchón, una linterna que no prendía ni con pilas nuevas, y bueno, una serie de trebejos viejos y oxidados estaban ahí en el cuarto de San Alejo,
y cosas que no sé por qué las familias no botan, no regalan, no salen de ellas, así sea vendidas, sino prefieren tener un cuarto lleno de ácaros y de muchos elementos no sanos para la convivencia en la casa. Pero bueno, un corazón como cuarto de San Alejo, como cuarto de trebejos, de chécheres, ahí poco de ropa que no se va a usar, de la abuelita que murió, pues regalen, por favor, boten, quemen, vendan, desocupen, limpien y tengan un lugar espacioso donde resplandezca el arca de la alianza. Y ahora sí estamos hablando de lo verdadero, no de lo tipológico, no de las sombras, no de las figuras. No, estamos hablando de lo ciertísimo. Dios es espíritu. Entonces, así como el arca estuvo así, como olvidada y abandonada, o sea, ¿cómo estará el arca del testimonio en tu vida? Esa es la reflexión con la que estamos cerrando en esta última reflexión nocturna antes de nuestro cierre del año en el día de mañana. Esta es. Y bueno, que veamos que algunas personas que le han dado dignidad a la presencia de Dios están notoriamente prosperando en tiempos cortos. Miren ustedes, estuvo en la casa de Abinadab por décadas, y nadie habla de que Abinadab prosperó ni fue enriquecido, no, al contrario, pues terminó muriendo uno de sus hijos. O sea, porque eso era una presencia ahí, se volvió costumbre, se volvió paisaje, era la religión, era como tener la Biblia empolvada encima de la mesa del comedor por allá o en un atril, pues, abierto en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y gloria a Dios, amén, aleluya. Y ya, una tradición. Eso no sucedía, nada en la casa de la familia de Aminadab, nada pasó. ¿Qué significa Aminadab? Padre generoso, Padre dispuesto. Es lo que todo el mundo dice, ay, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios. Pero si tu relación con Él es así lejana, fría, distante, puramente y meramente religiosa, entonces pues es mejor ser un Obed. Pareciera que la palabra obediencia viene de ahí, pero casi traduce siervo, Obed. Sí. Entonces, este Obed, y lo van a encontrar ustedes después, si quieren lo buscan, vale la pena mirar, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 21 a 24, termina convirtiéndose no solamente en un hombre rico, sino que se volvió un músico, se volvió sacerdote y tuvo ministerio como guardián del arca. Entonces, imagínate tú, o sea, materialmente y ministerialmente, músico, sacerdote y guardián del arca. Primera de Crónicas 15, 21, 24. Pues es maravilloso ver que ningún trabajo en el Señor es en vano. Pero las personas que tienen a Dios ahí de rutina, sí, Señor, ay, amén, gloria a Dios, todos los días, pero en una frialdad, sin emoción, sin pasión y sin ganas, pues no pasa nada. En cambio aquí, mira, en meses se transformó esa vida, esa casa, esa familia, fue prosperada grandemente. Y mira hasta dónde llegó Obed-Edom. Entonces, siguió con el rey, siguió sirviendo, pues claro, ya seguía siendo amigo del rey David, pero imagínate, ya era un músico, sacerdote y guardián del arca. Qué cosa
pues interesante. Ahí está el relato, pues para que lo mires. Pues por eso te cuento la Biblia, porque seguramente si espero a que la leas por tu cuenta, pues pasarás por encima y no lo verás o no lo harás. Entonces, pues yo te ayudo y ahí nos vamos enseñando y aportando, haciendo equipo. Pues bueno, esa es nuestro mensaje, nuestra enseñanza, que el arca no esté abandonada en tu corazón, ni religiosamente ahí la presencia de Dios, ahí está, no, sino que le metas emoción, así como cuando ya la segunda acción de traslado del arca, cuando David va bailando ahí, pues dejando ver su desnudez, y eso fue un escándalo, ay no, y la mujer, mira que lo están viendo todas las otras mujeres, y dijo, no, yo estoy danzando, yo no estoy pensando en esas cosas, yo estoy delante de Dios aquí en esta acción. Si te metes apasionadamente con Dios, Dios te bendecirá grandemente, como bendijo al rey David, como bendijo a Obed-edom. Y es lo que sinceramente quiero para ti, para tu vida, para tu familia, que este año termine en paz, armonía, y que te asomes a un 2023 como sucedió en la casa de Obed-edom y como sucede en la promesa de Dios para la casa de David. Que haya regencia, que haya trono, que haya unción, y bueno, sí creo que todo esto que hemos considerado es suficientemente emocionante y apasionante para tener el corazón agradecido. Entonces, estamos ya cerrando nuestras 25,000 suscriptores, estamos a las puertas, un trabajo excelente por parte de tantas personas que lo están haciendo. Cuando se quiere, se hace. Corporativamente lo estamos haciendo, cerrando el año con bendición, lo cual nos abre puertas para un paisaje de crecimiento evangelístico refrescante en este 2023. Un abrazo para toda la familia en esta noche. Que tu arca no esté abandonada, que no haya rutina a lo Aminadab, sino que haya pasión, servicio y servidumbre humilde como la de Obed-edom, y verás la tremenda bendición. Y mañana serás un músico, un sacerdote, un guardián del arca y un amigo del rey. Eso es el resumen. Mis amados, una feliz noche para todos. Mañana nos vemos con el Jardín Francés. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.